Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta 13ª sesión correspondiente a la Unidad Didáctica de Innovación Tecnológica de Productos de Granos y Tubérculos. Antes de empezar con la sesión, me gustaría que me confirmen si me escuchan adecuadamente, por favor. Sí, Jóvenes, profesor, ¿me buenas tardes. escuchan? Ok, perfecto, Ixa, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Analí, ¿cómo estás? Muy bien, jóvenes. A ver, el día de hoy vamos a prácticamente hacer una continuación de la sesión anterior. Ya ustedes han aprendido hasta la sesión anterior cómo poder crear un prototipo y he visto que han colocado prototipos muy interesantes, pero que justamente pues son eso, ¿no? Son prototipos y que están sujetos a mejora. Entonces, en esta sesión, yo lo que les voy a explicar es cómo ustedes, en base a lo que ya han construido, que es un prototipo inicial, vamos a ir puliendo el trabajo hasta llegar a lo que se conoce como producto mínimo viable. Es decir, un producto que pueda tener valor por sí mismo, con funcionalidades completas y que pueda tener, digamos, un valor comercial. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es eso, ¿sí? Para ello, pues, en nuestra agenda, primero vamos a revisar el diseño inicial del prototipo, que es lo que ustedes ya tienen, ¿sí? Luego vamos a hablar sobre los tipos de innovación para poder encajar lo que nosotros hemos hecho en alguno de los aspectos, o más bien en alguno de los tipos de innovación que existen y poder comprender que no estamos realizando, digamos, improvisación con nuestro trabajo, sino que más bien estamos alineados a alguna clasificación ya de la innovación propiamente dicha. Luego vamos a hablar de las formulaciones, les voy a explicar cómo es que ustedes podrían innovar en ese aspecto también, ¿sí? Luego les voy a dar las herramientas de testing, es decir, para que ustedes con el prototipo que tienen puedan generar información o retroalimentación de sus usuarios o clientes para que puedan mejorar su prototipo. Y finalmente vamos a ver de qué manera vamos a canalizar el feedback. ¿Ok? Entonces, como primer punto, decir que ustedes hasta el día de hoy deberían tener esto ya definido, ¿sí? El diseño inicial del prototipo. Deberían tener su prototipo propiamente dicho. De hecho, en este momento estoy revisando justo en el WhatsApp donde estamos todos y veo pues que hay algunos prototipos interesantes, ¿sí? Recordemos que Design Thinking a nosotros nos permite determinar una intersección entre lo que es agradable a las personas, lo que es económicamente rentable y lo que es factible, es decir, lo que se puede realizar, ¿no? Ustedes han plasmado bastante bien los prototipos y los felicito por eso. Sin embargo, vamos a ir analizando probablemente algunos aspectos del prototipo que tengan que ver con estos tres puntos importantes del design thinking que se les explicó inicialmente. Además, debemos saber que design thinking es una etapa de preincubación o preliminar. Sin embargo, con lo que yo les voy a explicar, que es prácticamente ya el testing, ustedes estarían entrando a, digamos, la parte inicial de la segunda etapa, que es la incubación. Específicamente, lo que vamos a hacer el día de hoy es entender cómo se integra la metodología Design Thinking con el método más conocido de innovación y de generación de empresas, que es el Lean Startup. ¿Ok? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, hasta este punto ustedes deberían tener ya sus prototipos, ¿sí? He visto que efectivamente es así. Lo mismo respecto, por favor, al logo, ¿sí? Ustedes también deberían tener un prototipo de logo. No he visto en lo que han colocado que tengan un prototipo de logo. Si es que lo tienen, por favor, colóquenlo también en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para poder ir viendo cómo van quedando sus logos, ¿sí?
Y también recuerden que deben ir trabajando, de hecho, el día de hoy en el entregable que tienen que presentar hasta las 10 de la noche, deben enviarme el link del fanpage que ustedes han creado. ¿Sí? Y ese fanpage pues debe incluir el logo de ustedes, el nombre del proyecto y debe aparecer pues en la vista del prototipo. No olvidar que esta sesión la estamos trabajando tomando eso como punto de partida, ¿ok? Hasta no tener lo que les he mencionado anteriormente, no podemos trabajar con lo siguiente, ¿ok? Entonces debe estar bien definidos estos prototipos, por favor. Al igual que también debe estar definido el flujo de proceso. No interesa de repente si es que no está 100% correcto este flujo de procesos. Justamente para eso es que ustedes van a recibir retroalimentación. En el caso del proceso, el producto, el logo, una de las personas que va a funcionar como si fuera su usuario, consumidor o cliente, voy a ser yo. ¿Ok? Entonces, van a tener que realizar un procedimiento de testing conmigo, ¿sí? En remoto. Ahí ya vamos a ver cómo es que se hace eso. Y lo que hagan conmigo, ustedes lo van a replicar con las personas que tengan cerca, ¿ok? De hecho, si se puede realizar una retroalimentación conmigo vía remota, lo van a poder hacer con cualquiera de las demás personas que ustedes tengan a la mano o cercanas, ¿no? Entonces, este prototipo inicial de flujograma debe estar definido también, por favor. ¿Sí? Ok. Ahora, hablemos un poco sobre los tipos de innovación. Miren, jóvenes, lo que ustedes han desarrollado hasta el momento, si nosotros lo ubicamos en un plano en donde el eje vertical sea la tecnología o los procesos, ¿sí? Y el eje horizontal sea el mercado, ¿sí? Y evaluemos todo desde lo que existe ahora hacia la novedad o lo nuevo, ¿sí? Podemos encajar nuestro proyecto de innovación en cuatro grandes tipos, ¿ok? Cuatro grandes tipos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿sí? Optamos por una innovación incremental. Lo que estamos haciendo es básicamente generar un proyecto con un producto, se entiende, ¿no? En donde el mercado prácticamente ya esté definido, o sea un mercado que existe actualmente. Por ejemplo, si tú vas a trabajar con un producto que sea, a ver, un néctar de una materia prima diferente, ¿no? Vamos a decir que sea pues un néctar de camu camu, ¿no? Pero ya nosotros sabemos que existe un mercado de néctares, personas que compran néctares. Entonces lo único que estamos haciendo es simplemente añadir una especie de funcionalidad adicional al producto tradicional. Es decir, puede que saques un producto, por ejemplo, que sea un néctar de durazno con camu camu. ¿Ok? Estás añadiendo algo, alguito más. ¿Ok? Ese es un tipo de innovación incremental. ¿Ok? Y para eso necesitas probablemente la misma tecnología o de repente un poquito más nada más que lo que ya existe para poder procesar el néctar. Por eso se le llama innovación incremental. Esta es una innovación de bajo riesgo, ¿sí? De bajo riesgo. ¿Por qué? Porque el mercado prácticamente está definido y la tecnología prácticamente ustedes ya la tienen definida. Si es que ustedes han elegido algún producto que tenga más o menos ese corte, ¿no? Por ahí he visto, por ejemplo, eh, el mercado. A ver, vamos viendo los productos de ustedes, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ajá, el mercado de las galletas, por ejemplo. Ese mercado ya existe, ¿cierto? Ya todo el mundo conoce que existe un mercado de personas o un grupo de personas que están dispuestos a comprar galletas, ¿no? Incluso si fueran galletas funcionales, también ya hay un mercado creado de eso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agregar algo diferente y estaríamos dentro de innovación incremental.
Y si la tecnología para elaborar ese tipo de galletas es prácticamente la misma, lo único que estamos variando son componentes como materias primas o algún insumo, entonces estamos específicamente dentro de una innovación incremental. Ahora, una innovación radical, ¿sí? Una innovación radical sería de que exista, por ejemplo, exista la misma tecnología que nosotros conocemos, pero con esa tecnología decidamos crear algo totalmente nuevo, con esa misma tecnología. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fábrica de helados, ¿no? Normalmente sacamos helados de muchos sabores. Ok, esta vez quiero sacar un helado de oyuco. ¿Ok? Eso es una innovación radical, ¿sí? Porque si te das cuenta, la tecnología que vas a utilizar es la misma para que la que utilizas para un helado convencional, pero el mercado no va a ser el mismo que de los helados convencionales. De hecho, vas a tener que crear un mercado nuevo de personas dispuestas a probar algo así de raro, ¿no? Entonces, eso es una innovación radical, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la innovación radical también hacia el otro extremo? ¿Sí? Hacia el otro extremo. Entonces, tú tienes vamos a decir, un mercado definido ya, ¿no? Y deseas cambiar la forma de procesamiento de un producto, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió normalmente con el mercado del café en polvo, ¿sí? Más o menos para que ustedes se den cuenta. Anteriormente lo que se hacía era vender el café en grano, tostado obviamente ya, ¿no? Y también molido, ¿sí? Café para pasar. Luego, ¿sí? Se sacó el café en polvo, que era un producto atomizado, tipo leche en polvo, y que se utilizaba tipo Nescafé, no sé, no es por hacer cherry, pero esa marca, ¿sí? Utilizaba una tecnología de atomización para poder generar el polvo de café. ¿Ok? Pero el mercado seguía siendo el de consumidores de café, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado últimamente? Bueno, no últimamente, ya hace más de 10 años, pero seguramente ustedes lo han notado. Cuando vamos a comprar café de este tipo en polvo, ahora tenemos varias opciones. Tenemos el café en polvo por atomización, que es el tradicional que nosotros conocemos, en polvo literalmente, o tenemos el café liofilizado, ¿sí? Y este café liofilizado, curiosamente, también se utiliza de la misma forma, es decir, coges igual una cucharada y lo disuelves en tu agua, es lo mismo, es el mismo mercado, las mismas personas que compran este producto. Sin embargo, tiene una propiedad adicional, que es que conserva mejor el aroma del café. En este caso, hiciste una innovación de todo el proceso, porque el proceso de elaboración de café atomizado en polvo es totalmente diferente al proceso de elaboración de café liofilizado. Sin embargo, el producto final se utiliza de la misma manera. Entonces ahí estamos hablando de una innovación radical orientada al producto, ¿sí? Cambiamos todo el proceso, llegamos hasta el producto final, pero el mercado sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué ocurre con una innovación disruptiva? Es algo que cambia totalmente la concepción de las cosas como las conocemos. La innovación disruptiva cambia la tecnología y cambia el mercado, ¿sí? Un ejemplo de ello es les voy a contar un poco de la historia, por ejemplo, de los celulares. Anteriormente no se utilizaban celulares, habían teléfonos fijos, pero antes de los teléfonos fijos habían pues unos teléfonos que eran tipo, eh, no sé si ustedes han visto este tipo de estetoscopios que usan los médicos. Ok, habían unos teléfonos que eran parecidos a ese estetoscopio, pues obviamente mucho más grandes, ¿no? Entonces pasó el tiempo y bueno, estos teléfonos que había en esa época se tenían solamente en puntos estratégicos de la ciudad. Luego pasó el tiempo y alguien dijo, no, o sea, no necesitamos
esto de esta manera solamente para comunicar algunas cosas. Necesitamos que todos en su casa tengan un teléfono fijo. Y automáticamente ahí cambiaron la forma de cómo se conocía el teléfono hasta esa época, ¿no? Y todos empezaron a tener un teléfono fijo en casa. Sí, entonces durante un tiempo bastante prolongado, la comunicación era de casa a casa, ¿no? Y dejabas el recado con la familia si es que tenías que decir algo. Luego de eso, ¿qué ocurrió? Ocurrió que alguien dijo, no, porque no podemos estar esperando que los mensajes lleguen con tanto tiempo de retraso. Necesitamos comunicar cosas urgentes. ¿Qué pasaría si nosotros creamos un producto que sea una especie de teléfono que lo puedas llevar a cualquier lado, ¿no? Un teléfono inalámbrico, ¿sí? Y salieron los famosos ladrillazos, pues, ¿no? Unos teléfonos grandazos que lo podías llevar a todos lados, sí, pues, pero te pesaba como 5 kilos en la mochila, ¿no? Y te podías comunicar en donde tú estés, ¿no? Entonces ahí cambió la forma de observar las telecomunicaciones, porque ya el teléfono fijo no era la única forma, había otra forma más que era un teléfono inalámbrico. Y luego alguien dijo, no necesitamos el ladrillazo, necesitamos que esto mejore, ¿no? Necesitamos que esto mejore. Y empezaron a reducir el tamaño y agregar funcionalidades, ¿no? Hasta los años 90 más o menos que se crea pues el primer celular pantalla naranja, esos chiquitos, ¿no? Y también se creó el que fue un Siemens, me acuerdo, azulito con pantalla naranja y también el famoso Nokia indestructible, ¿no? Entonces, teléfonos portátiles, celulares que eran pues eh, llevables a cualquier lado, tenía una batería de alta duración para ese entonces. Si lo comparamos con la batería de ahora, pues no duraría nada. Y pues que nos servía para comunicarnos en cualquier lugar, ¿no? Y eso era, uy, una novedad, era una disrupción. Y después a alguien se le ocurrió, ¿no? ¿Y qué pasaría si el teléfono también sirviera para entretenimiento, ¿no? Y empezaron con nuevas disrupciones, ¿no? Al teléfono que era solamente para llamadas, empezaron a agregarles cámaras, pantalla a colores, MP3 y un montón de funcionalidades adicionales que iban generando disrupción, ¿sí? A tal punto en los años ha venido dándose esa disrupción que hoy en día hemos llegado a estar en una generación en la que los teléfonos celulares es algo masivo, que desde el hogar más pobre hasta el hogar más rico tienen uno, ¿sí? Por lo menos uno, y pues que el teléfono se usa el 95% del tiempo para funciones diferentes a las llamadas tradicionales, ¿no? Y sin embargo, todos estamos con el teléfono pegado al cuerpo prácticamente en todo momento, accediendo pues a las funcionalidades que tiene este teléfono, ¿no? Estamos casi de las 24 horas del día que debemos estar conectados, o bueno, que es nuestro día normal, estamos conectados por lo menos 20 horas, ¿no? O 15 horas, ¿no? Sin embargo, no se llega a entender cómo es que si todo el mundo está tan pendiente del teléfono, ¿por qué alguien no te contesta una llamada, ¿no? Y sin embargo aparece chateando. Entonces, ha cambiado nuevamente sin darnos cuenta ya la concepción de las comunicaciones, ¿sí? Y bueno, ahora que nos encontramos en el boom, pues, de las plataformas virtuales para videollamadas, entonces, si tú quieres hacer una llamada, mejor le metes un Zoom o un Meet o un Teams y dejas de lado ya la llamada tradicional por teléfono, a menos que sea algo estrictamente privado, ¿no? Y mientras que tu celular lo utilizas para WhatsAppear o para poder hacer alguna otra funcionalidad del teléfono, ¿no? Entonces, estos cambios son disrupciones, son cambios totalmente eh, diferentes a lo que tradicionalmente se concebía las cosas, ¿sí? Pero que a la larga se convierten pues en algo normal ya, ¿no? La innovación disruptiva es eso, ¿no? Entonces, si estamos hablando desde la industria alimentaria, por ejemplo, una innovación disruptiva, por ejemplo, sería en el típico caso de las películas biodegradables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el aloe vera, ¿sí? Que sabemos que tiene muchas propiedades para el sistema gastrointestinal, ¿sí?
es antioxidante, etcétera, pero en algunas empresas el aloe vera se utiliza como película biodegradable para evitar la maduración de algunos frutos, ¿no? No se utiliza ya para consumo directo, sino como cobertura. En lugar de las parafinas se coloca aloe, ¿no? Entonces, esa es una innovación disruptiva. Entonces, ustedes lo que deben hacer es calzar su producto en estos cuatro grandes grupos, ¿no? En cuatro grandes grupos, estos cuatro grandes tipos de innovación que ustedes eh, podrían estar realizando. Ahora, aparte de estos tipos de innovación, ya nosotros vamos a ver algo que se llama los aspectos importantes en los que se puede innovar, ¿sí? Los aspectos importantes en los que se puede innovar son 10, ¿ok? Aquí lo tengo un poco más detallado. Está explicado cada uno de ellos, ¿sí? Podemos innovar desde el modelo de negocio, desde las redes de contactos, comunidades, alianzas, desde la estructura organizacional, desde los procesos, desde los productos, que es probablemente lo que ustedes están haciendo, desde los sistemas o plataformas ya preestablecidas, desde los servicios que nosotros utilizamos o ofrecemos, desde los canales, desde la marca y desde el customer engagement o las relaciones con el cliente. ¿Sí? Entonces hay 10 aspectos en los cuales nosotros podemos innovar, ¿sí? Y obviamente, pues, ustedes van a decir, profesor, pero entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el cuadrante de 4 tipos de innovación o con estos 10 aspectos? ¿Sí? Aquí dice tipos, ¿ya? No, no son tipos, son aspectos, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, no son excluyentes, ¿ah? En el caso de los cuatro cuadrantes, ustedes se van a dar cuenta de que habla de manera general del proyecto y en estos aspectos, que son 10, habla de manera específica de lo que ustedes están haciendo. Entonces, muy probablemente ustedes puedan encajar en cualquiera de los cuatro cuadrantes que les he mencionado hace un momento, pero cuando evaluamos los aspectos, ustedes van a estar en el aspecto número 5, que es el aspecto de producto, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Dependiendo de los aspectos, pues si evaluamos modelo de negocio, innovaciones en ese nivel, pues estamos haciendo de repente algo de administración. Si hablamos de redes de contactos o de servicio o de marca, probablemente estamos hablando de marketing. Si estamos hablando de estructura organizacional, estamos hablando probablemente de recursos humanos, ¿no? Si hablamos de procesos, estamos hablando de industria, ingeniería industrial de repente. Entonces, obviamente para nosotros el aspecto importante es el enfoque número 5 de producto, ¿ok? ¿Que es necesario conocer todo lo demás? Sí, pues, pero yo no les estoy pidiendo que me hagan innovaciones en la marca. No, simplemente díganme cuál es su marca nada más. Díganme cuál es su modelo, díganme cuál es su canal. Pero los cambios en el producto sí los van a hacer. ¿Ok? Entonces, hay básicamente tres preguntas clave que ustedes deben formularse. ¿Sí? Primero, por la intensidad, que es los cuatro cuadrantes. ¿En qué cuadrante me encuentro? ¿Sí? Cada equipo deberá preguntarse eso. Por aspecto, ¿sí? Los aspectos que les mencioné, estos 10, ¿sí? ¿En cuál de ellos me estoy enfocando? Para ustedes va a ser producto eso, ¿no? Y luego, ¿qué metodología o procedimiento seguiré para concretar mi proyecto? En cuanto a esa última respuesta, ya nosotros debemos entrar, o sea, las dos primeras preguntas se resuelven con lo que ustedes han hecho ahorita. Hasta ahorita. Pero la metodología y procedimiento para concretar su proyecto es lo que viene a continuación. Miren, jóvenes, esto es la innovación, ¿sí? Esto es lo que nosotros hemos estado haciendo. En primer lugar, hemos identificado oportunidades o nuevas ideas. Hemos tenido muchas, ¿cierto? Ustedes se acordarán. Y hemos filtrado esas ideas como una especie literalmente de filtro, pues, ¿no? Para, obviamente, no quedarnos con todas.
Luego hemos desarrollado conceptos en torno a esas ideas y hemos filtrado también. ¿De qué manera? Pues hemos visto, ¿sí?, cuáles resuelven mejor el problema que otras, ¿no? Cuáles se pueden integrar entre ellas, o de repente cuáles no pasarían un filtro de factibilidad. O sea, de arranque hemos filtrado esto y nos hemos quedado con unas pocas ideas en las cuales hemos evaluado el modelo de negocio. Dijimos que iban a ser dos o tres ideas, pero de todas esas hemos cogido un canvas, que es el que ha pasado el filtro de factibilidad, es decir, si es que podemos o no lo podemos hacer, ¿sí? Y nosotros nos encontramos ahorita aquí, en desarrollo, ¿sí? Ustedes ya tienen su canvas hecho, ya saben que hay un modelo de negocio en torno a su idea. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente filtro? Filtro de factibilidad técnica. ¿Qué significa eso? Significa si es que ustedes lo van a poder hacer como producto. Si van a tener la tecnología, si lo van a poder hacer en su casa, etcétera. Pero este filtro, en una primera instancia, con los prototipos que ustedes me han mencionado o que me han enviado ahí al chat, este filtro ya lo están pasando, ¿sí? Sin embargo, hay algunos ajustes que hacer, pero esos ajustes no los van a hacer en función a lo que ustedes me digan, sino esos ajustes que son la prueba y la validación se hacen ya con el usuario, ¿ok? Se hacen con el usuario. Y esta etapa de prueba y validación puede durar un día como puede durar un año. ¿Ok? Demora eso, ¿ya? No es algo tan sencillo de llegar a un producto mínimo viable. Hay que recoger mucha información. Entonces, una vez que logramos perfeccionar nuestro prototipo, ¿sí?, que se convierte en un producto mínimo viable, empezamos ya a ver estrategias de lanzamiento y de comercialización. ¿Ok? Básicamente nosotros hemos avanzado ya miren cuánto de este embudo, ¿sí? Nos falta la parte más importante. ¿Sí? Entonces, en cuanto al filtro de factibilidad técnica, los que ya han presentado su prototipo ya tienen gran parte de esta factibilidad técnica definida, ¿sí? Y obviamente en previa validación haremos los ajustes necesarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, hablemos de formulaciones. Aquí les tengo un flujograma, ¿sí?, de una planta de fideos balanceados, ¿sí?, en donde hay tres tipos de materia prima, ¿no? Harina de soya, harina de aceite vegetal, de carne de aceite vegetal y sales, pues, ¿no? Sales, fosfatos, vitaminas, etcétera, ¿no? Ok, miren, ¿cómo nosotros podemos cambiar o innovar en nuestro flujograma, en nuestro proceso en sí? Ustedes, jóvenes, ya han definido un flujograma, ¿cierto? Eso es lo que les pedí en primera instancia que hagan. Entiendo yo que ustedes ya tienen su flujograma. Entonces, lo primero que pueden hacer, que podrían hacer, es una sustitución parcial. ¿Qué quiere decir una sustitución parcial? Quiere decir que se van a ir o a las materias primas o a los insumos y van a retirar un porcentaje, apúntenlo, por favor, apúntenlo. Van a retirar, uy, no entiendo por qué no me deja ingresar al chat. Bueno, ¿me escuchan, por favor, jóvenes? Sí, profesor. Sí me escuchan, ¿cierto? Ok, por favor apunten lo que les estoy diciendo. Parece que hay un problema en la plataforma que no me deja escribir en el chat. Ok, bien. Cuando hablamos de sustitución parcial, estamos hablando de una sustitución de al menos el 5% y como máximo
del 50% de alguna materia prima o insumo. Repito, cuando hablamos de sustitución parcial, estamos diciendo de que, por ejemplo, de harina de soya, que tiene un 100% de harina de soya, o sea, digamos que ustedes van a utilizar, a ver, 5 kilos de harina de soya y 5 kilos de harina de carne. Vamos a decir que sea así su formulación. Ok. Entonces, 5 kilos de harina de soya es el 100% de la harina, el de la harina de soya que tiene el producto. Ok. Si lo vemos en peso global, es el 50%, pero si es que hablamos de solamente harina de soya, estamos diciendo de que 5 kilos es el total de harina de soya que tiene su producto. ¿Ok? El total de harina de soya que tiene su producto. Entonces, yo puedo tomar hasta 2,5 kilos de esta harina de soya y cambiarla por otra harina diferente. ¿De acuerdo? Eso es sustitución parcial. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 20 gramos de sal, que es el 100% de la sal que voy a utilizar en el producto, puedo coger hasta 10 gramos de esa sal y cambiarla por otro insumo. ¿Listo? Eso es una sustitución parcial. ¿Ok? Sustitución parcial. Bien, esa es su primera opción. De repente ustedes, en el producto que ya, por ahí he visto que han hecho un pan con yuca, me parece, algo así, se van a dar cuenta de que para poder realizar ese tipo de pan con harina de yuca, van a necesitar hacer una sustitución parcial nada más, porque si no, el pan no les va a formar, porque la yuca no tiene gluten, ¿ok? Entonces el pan no les va a formar, les va a salir como una cachanga. Van a necesitar solamente sustituir un poquito de la harina de trigo y utilizar harina de yuca, pero no pueden reemplazarlo todo, ¿ok? Ahora, ¿cuánto reemplazan? Pues ahí es el trabajo de ustedes, hacer las pruebas necesarias para saber cuál les queda mejor, ¿de acuerdo? De eso se trata. Pero ya les adelanto que, por ejemplo, para ese proyecto, sustitución parcial es lo que van a necesitar hacer, ¿ok? Luego tenemos como segunda opción la sustitución total, ¿sí? Que por lo general se hace en algunos insumos, como el azúcar, por ejemplo. Se sustituye todo el azúcar y se cambia por stevia, ¿sí? Eso normalmente se usa, pero nosotros podemos también sustituir las harinas, ¿no? Por ejemplo, cambio el 100% de la harina de soya, lo saco y pongo harina de repente de maíz. Puede ser, ¿sí? Puede ser. Entonces, la sustitución total, de eso se trata. Alguna de las materias primas o insumos los retiramos por completo y colocamos otro diferente, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes digan, pues, ya, yo no quiero utilizar vitaminas. Saco las vitaminas y utilizo, por ejemplo, zumo de naranja. Es una opción, ¿sí? O no quiero utilizar fosfato bicálcico, por ejemplo. Retiro el fosfato bicálcico y utilizo otro insumo, ¿sí? Estoy poniéndolo como ejemplo este flujograma, pero ustedes tienen su propio flujograma. Tienen que evaluar si es que les corresponde utilizar una sustitución total. ¿De acuerdo? Ustedes me pueden decir, nuestra barra energética que hemos creado, por ejemplo, ¿no? Eh, no queremos que lleve azúcar para que sea energética efectivamente. Ok, reemplazas todo el azúcar, ¿por qué? Por miel, ¿no? Puede ser. Ok, entonces sustitución total es reemplazar el total de alguno de los componentes. Luego tenemos una tercera opción, que es mejorar el proceso, ¿sí? En este caso de mejorar el proceso, ustedes no cambian nada de las materias primas. Lo que cambian es la forma de procesar. Como les mencionaba el caso del café, ¿sí? Que en lugar de atomizar liofilizas, ok. Aquí, por ejemplo,
voy a poner este ejemplo, ¿ya? Esta operación de aquí la cambiamos de lugar y la ponemos por abajo. Y con eso hacemos una mejora del proceso. ¿Ok? Pero el resultado también se debe ver en algún cambio significativo, pues, ¿no? No he visto alguno de los proyectos de ustedes que se esté orientando en esto, pero de todas maneras se los menciono, ¿ok? Y la cuarta opción es la reingeniería del proceso, en donde desde la materia prima hasta el producto terminado llegamos al resultado, pero haciendo las cosas totalmente diferentes, ¿ok? Bien. Es como el caso, por ejemplo, de sacar un producto congelado, trabajándolo con un túnel de congelación y trabajándolo con un IQF, es diferente el procedimiento, ¿ok? Entonces, igual llegamos al mismo producto terminado, pero tenemos diferencia en el procedimiento. Entonces, principalmente ustedes jóvenes, sus proyectos están entre el 1 y 2, entre la opción 1 y la opción 2. Eso es lo que ustedes han planteado. Deberán evaluar la pertinencia de cada una de estas propuestas para llegar a la mejor conclusión. ¿Ok? La idea, en el caso de ambas, es decir, de la opción 1 y de la opción 2, se van a dar cuenta que el paso número 1 siempre va a ser tener el flujograma definido. ¿Sí? Y sobre eso trabajas. Sobre eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya ustedes a estas alturas tienen su flujograma definido, ¿sí? Las modificaciones que se hagan serán las necesarias para poder llegar a las formulaciones como producto de innovación, ¿ok? ¿Qué herramientas tenemos para el testing, jóvenes? Es decir, para poder nosotros contrastar lo que nosotros hemos obtenido como producto con las expectativas del cliente. La primera herramienta de testing, y creo que es la más usada en la industria alimentaria, es lo que conocemos nosotros como panel sensorial, ¿sí? O análisis sensorial, si quieren llamarlo así, ¿ok? En donde básicamente nosotros nos vamos a centrar en dar a probar el producto a un determinado grupo de personas para evaluar su apreciación sobre algunos criterios, como pueden ser color, olor, sabor, apariencia, consistencia, textura, tamaño, forma, lo que ustedes gusten, o sea, cualquier atributo, ¿sí? Inclusive el mismo diseño del empaque, todo, absolutamente todo se puede ver acá, ¿ya? Pero fundamentalmente, como es sensorial, nos sirve mucho esta estrategia, sobre todo para evaluar el sabor del producto, ¿sí? Y el color del producto mismo, no empacado, sino del producto mismo. No quiere decir que para el producto empacado no podamos usarlo, sí lo podemos usar, pero como industria alimentaria, estos cuatro atributos que están en la ficha de aquí de la derecha, son importantes. Inclusive hay uno más, que es la aceptabilidad general o la textura, ¿sí? También se pueden incluir como atributos. Entonces, esto es bastante simple, miren. Haces varios tratamientos de un producto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si vas a hacer una sustitución parcial, ¿ok? ¿Qué haces? Miren. Lo que haces es, ok, voy a hacer un tratamiento que diga que estoy sustituyendo el 5%, otro tratamiento donde yo esté sustituyendo el 7,5%, otro tratamiento donde esté sustituyendo el 10%, otro tratamiento donde esté el 12,5, el 15, el 17,5, el 20 y así sucesivamente. ¿Cuántos tratamientos puedes hacer? Los que tú quieras, ¿no? Los que tú quieras. Y le pones un control, es decir, el producto tal cual sin haber sustituido ningún componente, ¿sí? Entonces puedes tener muchas, digamos, muestras, ¿no? Ponte que tengas unas 10 muestras, ¿sí? Entonces de 5, de 7,5, de 10, de 12,5, de 15, de 17,5, de 20, y así sucesivamente hasta 50. ¿Ok?
Entonces, lo que tienes que hacer es tener una muestra lista de todos sus tratamientos más el control, que es al que no le hiciste ninguna modificación, para cada uno de los panelistas. Ahora, ¿cuántos panelistas necesitas? Si son panelistas entrenados, es decir, personas que han recibido toda una formación profesional en análisis sensorial de algún componente o de algún aspecto, necesitas entre 8 a 10, o a 12, perdón, panelistas, ¿no? En Perú son muy pocos los panelistas entrenados, o sea, eso no lo vas a poder usar. No, no existe casi, pero es un, digamos, es un régimen o es un trabajo bastante lucrativo, sobre todo para los paneles entrenados, por ejemplo, para cata de agua, ¿no? Que es bien complicado catar agua, pero se puede también, se utiliza mucho. Entonces lo que les queda es trabajar con paneles no entrenados. Los paneles no entrenados, dependiendo del tamaño del proyecto, pueden ir de 40 a 120 panelistas. Es decir, por cada panelista tú vas a necesitar tener una muestra de cada uno de los tratamientos, ¿no? Muy bien. Y pues a cada uno de ellos le da su fichita, le da sus productos, así como ves en la imagen, y cada uno va valorando el producto de acuerdo a esta escala del 1 al 5, o puede ser una escala del 1 al 10, como ustedes gusten. O si gustan pueden poner una barra, así como lo que está aquí abajo, ¿no? Aquí dice demasiado poco salado, lo justo o demasiado salado, ¿no? Y le ponen ahí para que haga un check en donde quiera, ¿no? Eh, el usuario, y les dará pues una noción de cuál es su apreciación respecto al producto. Entonces, a esto se le llama panel sensorial. Pregunta, ¿esto es lo que normalmente se hace en la industria alimentaria? Sí, esto se hace. Nosotros lo hemos hecho un montón de veces en el instituto, eh, trabajando con cerca de 60 panelistas no entrenados. Se puede hacer, ¿no? Hay quórum ahí en el instituto cuando hay algo presencial. Pero como estamos en trabajo remoto, esta opción va a ser muy difícil de trabajar. No se va a poder. Entonces, no vamos a usar esta herramienta. Pero hay otras, como el focus group, ¿sí? ¿Qué es el focus group? El focus group es, como su nombre lo dice, un grupo en donde vas a convocar de 8 a 10 personas que son o especialistas o usuales consumidores de algún determinado producto. Por ejemplo, si tú tienes un producto que es pan, ok, tienes que reunir en estos 8 a 10 participantes o a panaderos o a consumidores de pan, ¿de acuerdo? Habituales. Si, por ejemplo, tienes un proyecto de, vamos a decir, ah, alguna barra energética, por ejemplo, ¿no? O alguna galleta. O sea, ¿qué necesitas? Necesitas, dentro de estos 8 a 10 personas, convocar expertos, que puede ser uno o dos panaderos, o alguna persona de la industria alimentaria, o alguna panificadora, y los demás pueden ser consumidores de galleta. De cualquier galleta, no de la tuya, porque se supone que la tuya es una novedad, ¿no? Se supone que lo de ustedes es algo novedoso, es algo innovador. Estoy hablando de los productos que existen ya en el mercado, ¿no? Entonces, los reúnes y empiezas una especie de degustación con ellos, pero esta degustación que empiezas con ellos, tú les vas haciendo algunas preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué opinan del producto? ¿Qué creen que se podría mejorar? Y cada uno va dando su apreciación. Y esta reunión es filmada, ¿sí? Y de esa filmación se extrae todo el contenido. Es decir, ellos en la sala no llenan ninguna ficha, simplemente asisten y te dan su opinión, ¿de acuerdo? Esa es una forma de obtener feedback.
Necesitas entre 8 a 10 personas, pero la restricción del focus group es que necesitas estar en coubicación. ¿Qué quiere decir coubicación? Todos en el mismo lugar. Eso por el trabajo remoto tampoco es posible en este momento. Entonces ustedes no pueden trabajar con esto de momento. De momento no pueden. ¿Ok? Entonces vamos a la última estrategia y que es la que sí van a poder usar. La entrevista a profundidad. ¿Ok? Una entrevista a profundidad sirve para obtener la opinión de los usuarios o expertos sobre nuestro producto completo. Es decir, producto como alimento y el empaque, el envase, la marca, todo. ¿Ok? ¿Cuántas personas debes entrevistar? De 4 a 6 personas. ¿Qué tipo de personas son? Son o usuarios o expertos. ¿Sí? Entonces, ustedes decidirán, probablemente decidan por 5. Una de esas personas voy a ser yo para ustedes. Y deberán ustedes también encontrar sus otras 4 personas que tranquilamente pueden ser sus compañeros de otros grupos, que pueden hacer una entrevista a través de una videollamada, o pueden hacer también la entrevista con alguno de sus familiares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Basta que cada uno, si son 5 integrantes en el grupo, basta que cada uno haga una entrevista y listo, ¿no? Ya tienen esta información. Pero esta información les va a dar mucha, mucha retroalimentación respecto a lo que tienen que modificar, ¿sí? Miren, ¿cómo realizan una entrevista? Deben conversar con las personas, buscando ser humano, buscando recabar historias y buscando que ellos te hablen acerca de los sentimientos que tienen respecto a lo que están observando, viendo, percibiendo, probando. Porque de esos sentimientos es que ustedes van a sacar la información. Ahora, ustedes no van a estar anotando, pues, punto por punto. La idea es de que ustedes tengan una grabadora mientras van haciendo las preguntas y la otra persona les va respondiendo, ustedes se van documentando todo en la grabadora y pues ya después lo transcriben, ¿no? La ideal es que esta entrevista fluya. Y esta entrevista fluye si es que no hay interrupciones, como por ejemplo que ustedes se pongan a escribir, ¿no? Bien, entonces recuerden que deben planificar su entrevista. Esta entrevista debe empezar así. Primero se presentan, luego presentan el proyecto, un resumen de su proyecto. Luego construyen una relación con la persona que están entrevistando, es decir, buscan de repente conocer un poco sobre sus sentimientos, o sobre sus expectativas en la entrevista, etcétera. Evocan historias para hacer referencia y llevarlos hasta las preguntas que ustedes tienen que hacer. Exploran emociones, ¿sí? Para que puedan determinar los sentimientos de esta persona respecto a lo que están haciendo. Luego ya hacen los cuestionamientos, las preguntas y contrapreguntas y luego agradecen y cierran. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de entrevista, ¿sí? Primero deben construir un report. ¿Ok? Pueden empezar así. Hola, estamos trabajando en un taller de diseño de soluciones y resoluciones de problemas. Nuestro reto es, de repente, no sé, mejorar este producto que tenemos. Puede ser, ¿no? ¿Nos regalarías algunos minutos? Si la respuesta es sí, empiezas. ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Me podrías platicar sobre tu experiencia, por ejemplo, comiendo galletas? ¿No? ¿Crees que las galletas son un producto eh, o qué características de las galletas son las que más te convence cuando las vas a comprar, ¿no? De repente el precio, de repente el tamaño, de repente el sabor, ¿ok? Luego empiezas a hacer preguntas tipo, ¿puedes platicarme de la primera vez que comiste galletas? ¿O qué recuerdas de ese día? ¿Qué expectativa te merece eso, ¿no? ¿O cuál fue la peor experiencia que has tenido con el consumo de galletas? Estoy poniendo un ejemplo, las galletas, ¿ah? ¿O podrías platicarme de alguna historia tuya respecto a las galletas, ¿no?
Obviamente, pues, estas preguntas están hechas como ejemplo. Ustedes tienen que darle la forma, ¿sí? Pero la idea es esa. Y ustedes pueden mencionar, por ejemplo, lo que encuentro sorprendente de tu historia es que me mencionas que las galletas han venido consumiéndose en tu familia de generación en generación, por ejemplo. Ya, eso es crear una historia en torno a lo que están conversando, ¿sí? Recuerden, por favor, que el hacer una entrevista se asemeja mucho a cuando un abuelo cuenta las historias a sus nietos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a ser los nietos y el usuario o experto va a ser el abuelo. El abuelo siempre habla más, ¿ok? Pero tiene que ser una situación de este tipo, ¿no? En donde no ustedes busquen imponer conocimiento, sino que lo que busquen es recoger alguna experiencia del abuelo. En este caso, si ustedes le dan el producto, le pueden decir, abuelo, o bueno, en este caso al experto, ¿no? Señor experto, pruebe por favor este producto. Cuénteme, ¿qué siente al consumir este producto? ¿No? ¿O qué le parece? O qué opina sobre el tamaño? ¿Qué opina sobre la forma? ¿Qué opina sobre el sabor? ¿Qué opina sobre la textura? Todas esas preguntas las pueden hacer. ¿Sí? Pero la idea es de que sus preguntas sean así de cortas y las respuestas de la otra parte sean más abundantes, ¿sí? Sean más abundantes y ustedes lo puedan documentar no escribiendo, sino con su grabadora, ¿sí? Con su grabadora. Igual deben hablar acerca de los sentimientos, ¿no? Que se generan en torno al proyecto que ustedes están presentando de repente. ¿Qué emociones te provoca? Puedes platicarme por qué eso es importante para ti o cómo te hace sentir este producto. Toda esa información es muy importante que ustedes la recojan en la grabación, ¿ok? Para esto, o sea, si ustedes necesitan recoger una información muy importante, más importante incluso que eso será formular las preguntas correctas. ¿Sí? Formular las preguntas correctas. Por favor, recuerden que para la siguiente semana, ¿sí? Para la siguiente semana, ustedes deben tenerme como entregable, ya no un informe, ya no un entregable netamente digamos, de este tipo, ¿no? La próxima semana ustedes me van a hacer estas preguntas, ¿sí? Y en clase vamos a modificar para que sean las preguntas correctas para poder evaluar el producto, ¿sí? En clase. Entonces, cada equipo la siguiente semana debe tenerme su grupo de preguntas para la entrevista listo, porque al que van a entrevistar es a mí. Y los grupos se van a ir conectando, eh, digamos que se van a conectar a la clase grupo por grupo para poder hablar sobre su producto específicamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, más o menos para que nosotros entendamos qué es lo que viene después. Miren, esto es lo que nosotros hemos realizado. ¿Sí? Hemos hecho un design thinking y actualmente estamos entrando a la etapa de la experimentación con el Lean Startup. ¿Sí? Design thinking ya hemos llegado a la parte de integración con el Lean Startup. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros? ¿Sí? Vamos a encontrar nosotros que tenemos que probar, experimentar con el producto, mostrarlo. Obviamente, recuerden que para la siguiente semana, si me van a entrevistar, deben tener el producto. Debo poder verlo, ¿sí? Debo poder ver el producto. Lo ideal sería de que ustedes tengan por lo menos, eh, digamos, el producto alimentario elaborado o más o menos elaborado. No es necesario que le salga bien al 100%, pero por lo menos una propuesta y el prototipo de la etiqueta, el envase, todo eso, ¿sí? Para la siguiente semana lo deben tener, porque en esta llamada que nosotros hacemos en clase, ustedes me deben mostrar todo ello,
¿sí? Me deben mostrar todo ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer con eso es, en función a la retroalimentación que van a recibir de mí y de sus demás entrevistados, que por lo general son opiniones diferentes, no tienen que ser las mismas, ¿sí? Se entra en el ciclo del Lean Startup, en donde nosotros vamos a decidir si perseveramos con el modelo que hemos propuesto o si hacemos un pivot. Que es un pivot, es un cambio del modelo inicial para poder adaptarnos al mercado, en este caso a nuestros usuarios. Y luego ya empiezan, una vez que tenemos el producto mínimo viable y hemos definido que efectivamente tenemos una solución viable, empezamos con el desarrollo del proyecto, que puede ser agile, como se menciona aquí, ¿sí? O puede ser un proyecto también predictivo. Así que, bueno, el ciclo empieza aquí y ya después viene la implementación, ¿no? La escala del producto con growth hacking, etc. Más o menos, bueno, aquí hay otra concepción, pero es lo mismo, ¿sí? Empezamos con Design Thinking, llegamos al punto de inflexión entre el pivot o la continuación, y si continuamos, ya pues entramos a Lean Startup y luego a Agile, ¿no? Más o menos es así como se ve lo que estamos haciendo ahorita. De repente no lo hemos visto así, pero así se ve. ¿Sí? Ya hicimos la etapa de Design Thinking con lo que hemos avanzado. ¿Sí? Nos encontramos en esta intersección con Lean Startup, que es el círculo violeta, bueno, el ovalado violeta. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer con la construcción del producto es un Design Sprint. Es decir, en un corto tiempo vamos a crear un producto visible. ¿Sí? Y luego ya vendría pues lo que es Agile o predictivo también, si es que depende del proyecto. En el caso de nosotros iba a ser Agile, ¿no? Pero bueno, no vamos a llegar hasta ese punto. Esto de aquí lo tendríamos que evaluar ya en la etapa de incubación. Pero lo que sí vamos a hacer es tocar un poquito el Lean Startup para poder hacer por lo menos una iteración de retroalimentación. ¿Sí? Ojo que ustedes, después de que retroalimentan, ¿qué es lo que vendría? Vendría que mejoran su prototipo y lo vuelven a presentar al usuario, en este caso al entrevistado, para que les dé más retroalimentación y vuelven a hacer el mismo procedimiento hasta que ya no haya ninguna observación. ¿De acuerdo? Eh, eso es lo que vamos a hacer. Hasta ahí, hasta una primera iteración de eso, lo vamos a hacer en este curso, ¿ok? Entonces, la siguiente semana básicamente es para recibir la retroalimentación, en el caso de ustedes, y luego la siguiente semana, en este caso no sería la semana 14, sino la semana 15, yo les voy a dar el formato oficial de presentación de informe final, ¿sí? La semana 16 me presentan su informe final, la semana 17 hacen su exposición. Ojo, va a haber dos opciones, ¿sí? Va a haber dos opciones en la exposición final. Una, la pueden hacer tipo exposición tradicional aquí en esta sala grabada. Y lo otro, y esto es algo que probablemente les va a gustar a muchos de ustedes, es que ustedes puedan preparar su exposición en un video, ¿sí? Preparar su exposición en un video será pues unos 5 o 7 minutos máximo, ¿sí? Todo lo que tenían que exponer, o 10 minutos máximo puede ser, en un video, y el video lo proyectamos, ¿sí? Pero ya ustedes no exponen nada, simplemente proyectamos el video. Entonces, esa es la posibilidad. Y luego ya viene pues su examen final y ya vienen los aplazados y todo, ¿no? Bien, entonces tenemos ya cronograma de eso. Voy a seguir con la explicación, luego conversamos un poco de eso, ¿ya? Ah, bueno, esto es solamente para mostrarles que después de allá, inclusive sigue otra metodología que es Growth Hacking ya para escalar el proyecto. Ya, en esto nos tenemos que centrar. Miren, lo que corresponde ahorita para ustedes es el uso del Lean Startup. Es decir, ustedes ya crearon un prototipo, pero falta el producto alimentario, ¿ok? El alimento falta, deben crear este producto alimentario, luego lo medimos en la entrevista que van a hacer conmigo y de esa entrevista van a sacar información, que es aprender para que lo puedan pulir su prototipo, ¿sí? Lo pulen su prototipo y hasta ahí cerramos con el proyecto de preincubación. No les voy a pedir más iteraciones
porque ya se nos va a pasar el tiempo, ¿no? No vamos a alcanzar en tiempo. Entonces, básicamente, lo que queda ahorita es crear, medir y aprender. Nada más, una sola iteración que vamos a hacer. Aquí hay un poco más de detalles, ¿no? La idea es construir el producto mínimo viable, medir, vamos a tener que hacer algunos experimentos para comprobarlos por ustedes mismos, que el producto se puede hacer, que funciona, se van a hacer algunas pruebas, en caso sea necesario algún tipo de pivot, ¿sí? Es decir, salirse del esquema tradicional del proyecto para poder ajustarse al mercado, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo, de repente si es que encontramos alguna causalidad o algún problema que resolver, haremos el análisis de 5 porqués para determinar rápidamente cuál es la raíz del problema y solucionarlo y, bueno, llegar a una construcción del producto mínimo viable más pulido, ¿no? Bien, repito, el entregable que ustedes van a presentar la siguiente semana va a ser, ojo, no me van a tener que enviar nada, ¿sí? Aunque sí, mejor sí. Su entrevista, ¿ya? Sus preguntas de entrevista. Me lo van a enviar, pero vamos a cambiar la fecha, porque necesito que me lo envíen antes para yo poder darles una retroalimentación antes y que lleguen a la entrevista ya con el formato bien pulido, ¿ya? A ver, un momento. Déjenme ver déjenme ver mi calendario. Ya, perfecto. Miren, jóvenes, les voy a pedir encarecidamente que me envíen sus preguntas de entrevista, ¿sí? Hasta el día sábado 3 de julio, ¿sí? Sábado 3 de julio me envían sus preguntas de la entrevista, ¿ok? Hasta el día sábado 3 de julio. Yo el día domingo, ¿sí? Les voy a enviar de repente alguna modificación en este trabajo de la entrevista con las preguntas. Y el día lunes ya me hacen las preguntas correctamente, pues, ¿no? Para poder eh, realizar la entrevista. Y el resultado de esta entrevista, ahí sí lo presentan el lunes 5 de julio hasta las 10 de la noche. Repito, por favor anoten, ¿sí? Sábado 3 de julio deben enviar en un formato Word las preguntas de su entrevista, ¿ok? Las preguntas de su entrevista. Sábado 3 de julio. El domingo yo les respondo, máximo hasta el lunes en la mañana, y a ustedes con eso que les he respondido, me hacen la entrevista a mí y tienen hasta el mismo lunes a las 10 de la noche para poder pasarme, obviamente, la entrevista transcrita ya, ¿no? Es decir, todas las respuestas que yo les he dado escritas en el Word, ¿sí? Bien. Y lo otro que tienen que presentar, ¿sí? Pero eso sí ya lo presentan junto con la transcripción a las 10 de la noche del lunes, es el prototipo, ¿sí? Es decir, el prototipo del producto y el producto, pues, obviamente ya procesado, ya no con plastilina ni con cartón, sino algo más visible, ¿no? Algo más real. ¿De acuerdo? Por favor, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? Profesor, ¿podría volver a repetir lo último que dijo? Sí, mira, eh, creo que es desde la entrevista, ¿no? La entrevista ustedes me van a entrevistar a mí el día lunes, ¿sí? Ustedes me van a entrevistar a mí el día lunes. Para poder entrevistarme, necesitan ustedes tener las preguntas bien hechas. Por eso es que yo les estoy pidiendo que hasta el día sábado me envíen un borrador en un Word con sus preguntas. Por WhatsApp nada más, ¿ah? Por WhatsApp nada más me envían un borrador con sus preguntas para yo poder darles una retroalimentación y pulir esas preguntas. Para que el día lunes ustedes me hagan la entrevista sin ningún problema. ¿Ya? El día lunes ustedes me hacen la entrevista sin ningún problema.
Obviamente, para esa entrevista van a necesitar tener su prototipo a la mano para yo poder verlo. Van a necesitar encender su cámara, ¿sí? Van a tener que mostrar su prototipo, inclusive si quieren hacer algunas diapositivas para mostrar el prototipo, el producto, del proyecto, todo eso, lo pueden hacer, pero eso es libre, ¿ok? Eso es libre. Por lo pronto, lo que importa es que ustedes tengan las preguntas adecuadas para poder entrevistarme a mí. Yo les voy a responder y esas respuestas ustedes tienen que ir tomando nota, ¿sí? Tienen que ir tomando nota de esas respuestas para transcribirlo en un Word y eso sí me lo envían hasta el lunes a las 10 de la noche. Junto con, obviamente, las fotos de su prototipo y todo lo que han hecho. ¿Ahora sí se entendió, Ixa? Sí, profesor. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Está claro esto, por favor? Si no, díganme, ¿ah? Bien, si no hay preguntas, jóvenes, en este momento nosotros todavía tenemos tiempo. Por favor, lo que tenemos que hacer ahorita es bien sencillo. Vamos a los grupos de WhatsApp y en los grupos de WhatsApp empecemos a estructurar la entrevista, ¿sí? Yo les he pasado ya las diapositivas. En las diapositivas está la guía de entrevista que yo les he puesto, pero ustedes tienen que acondicionarlo a su producto. No van a poner las mismas preguntas porque eso es de otros proyectos diferentes, ¿sí? Ustedes, en función a ese patrón, tienen que acondicionar sus preguntas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento, por favor. Vamos a los grupos de WhatsApp y trabajamos ahí, ¿de acuerdo? ¿Está ¿De bien, acuerdo, profesor? jóvenes? ¿Me escuchan? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a los grupos de WhatsApp, por favor, y cualquier duda a través de WhatsApp nos comunicamos. Muy bien. Listo, jóvenes, nos vemos entonces por ahí. Hasta luego. Chao, profesor.